Vamos directo a la palabra de Dios. Les invito a abrir Salmos capítulo 11. Salmos capítulo 11. No estaba en mi plano hablar sobre esto, pero como cantamos, Señor, no quiero hacer tu voluntad. Y bueno, cuando algo golpea mi corazón, hermanos, no puedo, imposible poder, aunque tenía mensaje preparado, pero ese salmo me golpeó y bueno, no tuve otra cosa que prepararlo para sacar las lecciones para nosotros y bueno, seguramente el Señor quiere hablarnos y no hay lugar a duda porque cuando abramos la Biblia, la palabra del Señor nos habla. Para que lo escuchamos a Él en su palabra, atesoramos y la llevamos con nosotros, es otro tema. Pero quiera Dios que todos en esta mañana podemos salir de acá nutridos con la palabra de Dios, llevándola a nuestros corazones, pues la palabra de Dios es viva y eficaz y el Señor obra por medio de su palabra. Vamos a abrir Salmos 11 entonces, vamos a leerlo todo. Empieza diciendo al músico principal, Salmo de David. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma lo aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama a la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. Amén. Dejen abierto su Biblia porque hoy vamos a pasearnos en este precioso salmo y por supuesto siempre lo reviso para achicar, para que podamos entender. Los salmos, hermanos, como varias veces hemos hablado, los salmos siempre son dichos como cantos, en su mayoría son dichos como cantos, son cantados, lo que se cantaban. Hoy lo que cantamos, en aquella época cuando se reunía el pueblo de Dios, la mayoría de sus canciones eran salmos. Por eso en el Nuevo Testamento, Pablo cuando diciendo, cuando os reunís, uno tiene un salmo, uno tiene una palabra, en esto ocupaos. Entonces era la expresión, generalmente, como dije, toda la Biblia, menos el salmo, es la expresión de Dios, es Dios hablando con el hombre. O contando la historia de Dios con el hombre. Pero en su mayoría Dios hablando, instruyendo a los hombres. En el Salmo vemos lo opuesto. En el Salmo vemos el hombre hablando con Dios. En los Salmos podemos ver la realidad clara, manifiesta del hombre hacia Dios. Por eso siempre aconsejo, hermano, lee Salmos, medita en Salmos. Pues en los salmos podemos contemplar las diversas circunstancias que pasa un hijo de Dios. Las buenas, las malas, las seguras, las peligrosas, con apoyos o solitarios, en las alturas, en el cúspide del monte o en valles de sombra de muerte, en victorias, en derrotas, animados o decaídos. Esa es la realidad. Entonces entienda, todo lo que hoy escucha por ahí, fíltralo por la palabra de Dios. Porque la realidad del hombre, de los hijos de Dios, está en los salmos. Si alguno te pinta la vida cristiana como más de rosa, no le crees. O si no, arranque la mitad de la Biblia. Por eso, hermanos, los salmos nos muestran el corazón al descubierto del hombre para con Dios. Y la naturalidad en su expresión más sincera, más natural, en cantos
festivos, porque eran, por eso empieza Salmos, al principal de la música, del músico. En cánticos festivos, alegres, tristes, angustiantes, inclusive los salmos eran cantados como en dichas. En dichas. Allí aprendemos con los grandes hombres de Dios, y en especial con el rey David, que escribió este salmo. Y no solo este salmo, sino de los 150 salmos, los estudiosos dicen que David escribió 87 salmos. Pues cuando abrís salmos vas a ver 87 salmos prácticamente escritos por David. Por eso los salmos, hermanos, deben ser leídos y meditados en ellos con esta perspectiva, con este enfoque, con esta multifacética forma de circunstancias que pasa el Hijo de Dios en la tierra. Y lo digo y vuelvo a repetir, yo quiero que ustedes Dios quiere que todos nosotros entendamos la realidad de esta vida para no vivir extraterrestre de una forma necia, ajena a la realidad que Dios mismo las describe. Sí, así como Dios nos describe la realidad de esta tierra, Dios nos ha descrito, ¿no? La realidad futura que nos espera, que Dios mediante también hablaremos más adelante. De la gloria eterna, de lo imaginable, Dios también lo describió de una forma para que podamos entender. Entonces, hermanos, debemos aproximarnos con este corazón de conocer salmista, cómo el salmista venía y se desplomaba delante de Dios. Cómo venía a clamar, cómo venía a poner sus súplicas, pero también cómo gozaba, cómo alegría, cómo jubilaba delante de Dios. Todo eso lo vemos en los salmos. Y hoy vamos a ver la realidad del rey David escribiendo el Salmo capítulo 11 y ver qué enseñanzas, por supuesto, resumida, podemos sacar para nuestras vidas. Yo no voy a decir que voy a ser breve porque varias veces mentí. Sé que el cristiano no puede mentir. Pero sea lo que sea, vamos hoy a mergullar, bucear en este salmo y ver qué podemos sacar para nosotros. El primero que vemos en este salmo dice al músico principal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este salmo era puesto como canto de adoración a los hermanos que cantaban en el templo, en la congregación, que se reunían para alabar a Dios. Ese mismo salmo era un salmo de canto. Por supuesto, si los hermanos quieren el domingo que viene prepararlo para cantarlo, lo dejo a sus criterios. No me piden ayuda, pero pueden cantarlo. Entonces, hermano, el Salmo 11 comienza con una declaración enfática de lo más importante que un creyente debe tener y atesorar en su corazón. ¿Y cuál es lo más importante que el cristiano debe atesorar en su propia vida, en su propio corazón? Por eso el título de esta charla, hermano, de ese mensaje que brota del Salmo 11, es la confianza en saber quién es Dios. La confianza del cristiano que debe saber quién es Dios. Y por eso, hermano, que lo primero que surge acá la primera que surge de este salmo es la confianza continua de David en Dios. Y David empieza diciendo en el versículo 1a, en Jehová he confiado. En Jehová he confiado. Y por supuesto, enseguida David nos revela el por qué empieza su salmo, su canto con esa confianza en Dios. Porque todo le iba muy bien, porque todo era viento en popa, porque todas las cosas eran solucionadas, porque estaba lleno de salud, porque no tenía problema financiero, porque todo le vaya bien. Por eso David escribió, vamos a ver que no es esto. No fue esa la realidad de David. David escribió esto, hermanos, su confianza en Dios confío, porque David estaba acechado de cerca con tentaciones, con luchas, con peligros que estaban atravesando su propia vida. Por eso empieza diciendo, en Jehová he confiado.
Y quiera Dios, hermano, que en esta mañana todos podemos alcanzar esta gracia de entender que nuestra confianza en Dios es independiente de la situación, la condición, la prueba que estemos pasando. Ojalá, hermanos, que esa sea la gracia que Dios obra en nuestros corazones por medio del Espíritu. Por eso la confianza en Dios es la clave en la victoria de un cristiano. La confianza tuya y mía en Dios va a ser la clave y es la clave de tu victoria, de tu vivir victorioso. Y por supuesto, cuando digo vivir victorioso, no es esa victoria trucha que parece nieblas que desaparece, sino esa victoria que te permanece vivir, atravesar, andar, no importa en qué situación y circunstancia, tu corazón permanece firme, confiante en tu Dios. Es una construcción, la confianza en Dios es una construcción interior. Es una entrega en nuestro relacionamiento con Dios a diario. No creas que esto surge de noche para el día. Y lamentablemente, hermanos, muchos han pasado años y no han construido más que cima de arena, porque cuando vienen las luchas, problemas, pruebas, tribulaciones, se desmoronan totalmente. ¿Y a dónde está Dios? Y no entiendo por qué Dios me hizo así. Entienda, crezca, que nutramos nuestro corazón, nuestra vida, que cementamos nuestra vida en Dios. ¿Para qué? Para que la confianza en Dios crezca en nosotros y sepamos quién es Dios, a quien servimos. Cuando el cristiano esté creciendo en su confianza y con Dios, esta realidad interior le permite cruzar los charcos que esta vida le puede presentar. Por eso el mismo Dios, por la boca del profeta Isaías, garantiza una verdad a los suyos. Dios garantiza una verdad a los suyos, no una vida maravillosa, como describen lamentablemente la mayoría de los herejes que hoy se llaman cristianos, ni una vida sin problemas, sino pruebas, tiempos difíciles, luchas, persecuciones, etcétera, que quizás todos podemos pasar. Y Dios en boca del profeta Isaías dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Ese es un pasaje muy mencionado, pero muy mencionado y explicado equivocadamente. Y si pases por el río, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Y entonces dicen, bueno, hermanos, nada va a pasarnos, ni viento, ni nada, ni nada. Esto es que decir, si yo paso por las aguas, voy a caminar como Pedro. Si paso con el río, voy a estar un hombre supersónico. Y si paso por la agua, por supuesto, Dios estará ahí vestiéndome para que no me pasaba nada. Y pobre a los cristianos por 300 siglos lo que pasaron. Esos versículos no lo habían entendido, ese versículo. Entonces, amados, agua, ríos y fuego hablan de situaciones difíciles, agobiantes y confusas que en nuestra vida como cristianos podemos cruzar. Aguas hablan de fuerza que nos sacan del control, de tormentas que nos sacuden, como le pasó a los discípulos cuando Jesús los dejó y subió al monte mirándolos, y dice que el viento y la tempestad casi los ahogó, que pensaron que iba y era pique. Hasta que vino Jesús caminando encima de las aguas y calmó la tempestad y el viento. Y alguien dijo que Jesús quizás calmó más las tempestades en sus corazones que las tempestades afuera. Porque, hermanos, un hijo de Dios cimentado en Dios, reposando en la paz de Dios, por más que ruge el viento y las tormentas afuera, su corazón queda descansando, confiantes en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios ya conocemos el fin. Ya sabemos que lo peor para nosotros ya lo tenemos seguro. ¿Y cuál es lo peor para nosotros? La muerte, pero la muerte ya fue vencida. Para un hijo de Dios ya no hay más muerte. Nos separamos de este cuerpo, como Pablo dijo, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. No, vamos a hacer viajes y tener burocracia para llegar a Dios. Ausente en el cuerpo, presente al Señor. Al ladrón de la cruz Jesús le dijo, hoy estarás conmigo
¿A dónde? En el paraíso. Entonces lo peor para el cristiano ya está seguro. No, ya está seguro. No, digo, ya está seguro. Entonces, hermanos, aguas, fuego hablan de pruebas, como lo dijo Pedro, el apóstol Pedro dijo en la primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como que algo extraño. El cristiano pasa por pruebas. Entiendan, el cristiano, ¿deseamos pasar por pruebas? No deseamos, pero vamos a pasar por pruebas. Entonces, pero no extrañamos. No extrañamos cuando pasan las pruebas, cuando surgen en nuestro caminar, que nuestro corazón permanece firme, confiantes en Dios. Pero para eso necesitamos construir esta confianza de Dios en nuestras vidas. Ríos hablan de violentos remolinos que vienen sin llamarlos, sin autoaviso, sin nos manda un mail, golpean nuestra vida y empieza a girar nuestras vidas. Pero si nuestra confianza está en Dios, ni el agua, ni el fuego, ni los ríos van a poder sucumbir nuestra vida. Y esta, hermano, es la confianza que tenemos. Y esto es lo que Isaías dice: estaré con ellos en el agua, en el remolino, en el fuego, en la tormenta, en la enfermedad, en la escasez, en la falta del trabajo. Estaré contigo. Pero para que Dios esté conmigo, tú y yo tenemos que construir esta confianza de Él en nosotros, porque todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos fue dado por su divino poder. Que tiene que alcanzar este poder y crearlo dentro de Él. Es nosotros. Es nosotros, porque de parte de Dios ya nos fue dado. Por eso ocupaos con vuestra salvación. Quiere decir fortalecerte, llenarte, conozca a tu Dios. Lleva a Dios contigo en tu caminar diario, en todas las circunstancias. No quedes satisfecho de levantar de mañana, leer un versículo y aparezca el domingo en la iglesia y nada más. Esto no construye, hermano, confianza en nosotros. Y esto podemos ver, hermanos, esta realidad en Daniel cuando fue llevado a Babilonia. Fue llevado cautivo, abandonó su pueblo, lo llevaron como preso. Ese hombre podía haber abandonado todo. Su confianza, ¿a dónde estaba? En Dios. Corrió riesgo, no aceptó las propuestas del emperador de aquella época. No aceptó. Sus 3 amigos, Sadrach, Mesach, Abednego, de la misma forma. Cuando fueron puestos en prueba, le dijeron al rey: mira, rey, sabemos que Dios puede librarnos de tu mano, pero si Dios no nos libra, no vamos a hincarnos delante de tu estatua, porque solo a Dios adoremos. Y vemos allí, hermanos, esa manifestación de Dios en aquel tiempo, perante ellos, es una realidad que te hace escuchar y ver hoy que Dios puede estar contigo en tus luchas, en el horno de fuego, en tus problemas, en tu sufrimiento y donde sea. Dios estará contigo. Dios podía estar contigo. Y esa confianza que debemos de atesorar en nuestras vidas. Entonces David nos deja la clave para proseguir y nos alienta para no cometer errores que después tengamos que lamentar. David nos alienta a poner nuestra confianza en Dios, que es el único que puede darnos la fuerza, el dinamismo para atravesar nuestras luchas. Entonces David, mediante esta declaración, en Dios he confiado, demuestra una respuesta de él a un consejo que le fue sugerido en tiempo de pruebas, de desespero y de angustia. Lo primero que David dice: en Dios he confiado. Y uno dijo: wow, qué glorioso. Bueno, David estaba sentado en su trono, todo le vaya bien. No, en absoluto. David estaba atravesando un tiempo de luchas. David estaba dándole consejos de pruebas, de sufrimiento, de peligro. Por eso lo 11:1b dice: en Dios he confiado. David empieza diciendo: en Dios he confiado, pero después sigue diciendo: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte como ave? Que decir, ahí entendamos, hermano, lo que se puede entender y está claro, está de acuerdo la mayoría de los eruditos, es que esta situación fue prácticamente en los principios
de la persecución de Saúl por David. Saúl, el rey Saúl por David. El primero tiempo que Saúl empezó a imprisionar, así se dice, a ensañar. Sí. Empezó a ensañar con David. Y por supuesto, no tiene nada que ver esto con la revuelta de Absalón, su hijo, contra él, porque esto está totalmente fuera del contexto. Y hermano, nadie más que el rey Saúl y el suegro de David, que sutilmente se enardeció contra David, su hombre, su suegro, no, su yerno, el valiente que estuvo allí, que fue y enfrentó a Goliat, nadie más sino contra él se enardeció por celos, envidia, y así la Escritura nos muestra. Y fue una envidia y un celo infernal contra él. Consecuencia inmediata de rechazo de Dios a Saúl, empieza esa perturbación interna y lo primero que comienza Saúl a hacer es a perseguir a aquel a quien Dios eligió. Entonces, si tú eres un elegido de Dios, entienda, no te atemorices si luchas vienen a tu vida. No te atemorices. Ahí tenemos este hombre de Dios, que Dios lo ungió. Y a partir de que Dios lo ungió, ese hombre nunca más tuvo paz. Por lo menos por 7, 8 años no tuvo paz. Entonces, hermano, David estaba pasando por situación calamitosa, acechada por enemigo peligroso, conocido contra su persona y donde amigos, familiares o quizás consejeros del propio David, personas muy bien intencionadas, le aconsejaron a huir al monte, a escapar como ave. ¿Están entendiendo el contexto de lo que David está escribiendo? Bueno, lo primero, hermano, que podemos aprender es la construcción que David había hecho en su interior en la confianza con Dios. Eso es lo primero que tenemos que entenderlo en esto. La construcción que David había hecho en su corazón, que cuando vienen y le dicen, apúrate, vaya como ave al monte, David, ¿qué contesta? En Dios he confiado. Y eso, hermano, no surge de noche para día. Escuche, y esto ahora que yo llego ahí al hermano acá, le digo, escape al monte. Es muy fácil, digo, en Dios estoy confiado, hermano, en Dios estoy confiado. Tiene todo bien, están los papás ahí para cuidarlo, está el tío para ayudarlo, está el trabajo bárbaro, no le falta nada. En Dios estoy confiado. Bueno, vamos a ver cuando vengan las luchas, los problemas, las tribulaciones, las luchas de la vida. Vamos a ver si tu corazón va a seguir confiado en Dios. Vamos a ver cuánto los hermanos como matrimonios comienzan las luchas entre los matrimonios, que es algo normal bajo el cielo, no es natural, algo normal que puede pasar. Vamos a ver si el corazón sigue confiado en Dios. Vamos a ver cuánto la enfermedad golpea tu puerta y llega sin aviso, sin ser invitada. Tú le dices, en Dios he confiado. Vamos a ver cuánto la muerte viene con toda su furia y te saca lo que más ama. Si tu corazón puede ser, en Dios he confiado. Porque ahí vamos a mostrar si realmente en Dios hemos confiado. Porque cuando todo marcha lo más bien, es muy fácil. Es muy fácil, hermanos, que podamos decir, en Dios hemos confiado. Recordamos como cristianos que la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿qué es esa fe? Y esa fe no es nada más que la confianza que un hijo de Dios puede tener y debe tener en Dios que lo salvó. No, esa fe no es esto lo que siento. Yo siento que amo a Dios hasta el mundo. Lo amas en todo el mundo. Bueno, muéstralo en todas las circunstancias de tu vida. Muéstralo en todas las situaciones de tu vida. Porque cuando todo marcha bien, todos confiamos en Dios. Es muy fácil confiar en Dios cuando todo marcha bien. Por eso, hermanos, Dios nos invita. Cambio.
Dios nos manda crecer en Él, a sus hijos, crecer en Él, crecer en su conocimiento, crecer en vivir diario, en su palabra, nutrir mi alma, cambiar mi vida como hablamos el miércoles. Despojarnos del hombre viejo, despojarnos de pensamientos humanos que nos esclavizan, despojarnos, sacar esas vestiduras de Adán, renovarnos en nuestra mente y revestir el hombre nuevo y criado en Dios en justicia. Cuando hagamos esto, comenzamos a atesorar en nosotros y esa certeza, y esa plenitud, y ese peso de confianza en Dios. Por eso, hermanos amados, lo primero que tenemos que entender, mi confianza en Dios es la clave de mi victoria en todos los lugares, circunstancias, momentos que yo puedo atravesar. Lo segundo que aprendemos es ver que en consecuencia de esta confianza de Dios, David no teme las amenazas y el peligro que estaban golpeando su puerta. En otras palabras, lo que David estaba diciendo en el versículo 1, ¿para qué voy a escapar al monte cuando puedo confiar en Dios? ¿Para qué voy a escapar al monte si puedo confiar en Dios? ¿Para qué voy a huir al monte si, como él mismo había dicho en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes donde me verá mi socorro? ¿Para qué voy a ir a los montes si el que está por encima de los montes y Él es mi socorro, mi refugio y mi fortaleza? ¿Me entienden, no? Entonces, hermano, David tenía la certeza de esta verdad profunda, no mental, sino profunda, arraigada en su propio interior, con su relación con Dios. David plenamente conocía lo que Jesús le dijo a Pilato, cuando Pilatos en el juicio le dijo a Jesús, ¿sabe que yo tengo autoridad para condenarte o para librarte? ¿Qué le dijo Jesús? Ay, por favor, entonces libértame. Así le dijo Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Juan 19:11, ningún poder te será dado si de lo alto no te será dado. Jesús le dijo, mira Pilatos, tú acá siente y en tu ceguera, te nublas en tu ceguera, te mareas en tu ceguera, en tu humanidad, en tu fragilidad. Pero quiero decirte que ningún poder tenés sobre mí si de lo alto no te fue dado. Y David tenía esa profunda certeza. David tenía esa profunda convicción. Entonces, hermanos, en la situación, peligro o pruebas que podemos estar pasando, debemos entender como David mismo lo ha dicho. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro socorro cuando todo nos va bien, nuestro socorro en las tribulaciones. ¿Pasó tribulaciones David? Hermano, escuche, si querés ver a alguien que pasó de todo en su vida, vaya a leer la vida de David. Si quieres ver a alguien que pasó todo lo que tú y yo no podemos imaginar, vaya y ve al rey David. Ve la historia del rey David. Problema personal, problema con su... Si hacía el bien, era perseguido. Si hacía el mal, era perseguido. Sus hermanos eran contra él. Iba a pastar las ovejas de su padre, aparecía león y aparecía oso. Y ahí él estaba luchando para cuidar las ovejas de su padre, con su suegro, con su esposa, con sus hijos, en las luchas, con todo el mundo. Y ese hombre sufrió de todo. Por eso sabe decir con propiedad, Dios es mi amparo y fortaleza y mi socorro en la tribulación. Pregunto, ¿Dios es tu socorro en la tribulación? Dios es tu socorro en la tribulación, en las luchas. Y esto, hermano, escuche, eso no quiere decir que regocijamos por nuestras luchas. Eso no está diciendo eso. No está diciendo que tú vayas e invita a la iglesia para una fiesta. Mira, hermano, vengan aquí, que estoy enfermo. No. Nadie, ninguno de nosotros deseaba, ni David deseaba las luchas y las persecuciones y los problemas y mil situaciones. Ni David deseaba. Pero cuando golpean nuestra vida, escuche, póngalo en tu mente, bienvenido a planeta Tierra, porque planeta Tierra para los hijos de Dios es esto. Temprano o tarde, bienvenido a planeta Tierra. No es mar de rosa. No es el cielo no es acá.
El cielo lo esperamos y quiera Dios que sea lo antes posible, anhelamos profundamente en nuestros corazones. Entonces, como cristianos, hermanos, debemos crecer en nuestra confianza en Dios. ¿Y cómo crezco, hermano, con mi confianza con Dios? Hermano, no hay otra forma más que un tiempo íntimo con Dios. No hay más que conocer su palabra, aplicar su palabra en mi corazón, meditar en su palabra, congregarme en el cuerpo para crecer en la comunión de los hijos de Dios, a donde Dios actúa y obra. Y por supuesto, en tiempo de calidad para tener con Dios. No hay otra forma. No hay, escuche, no vayas. Me aterroriza a veces cuando van para recibir el poder con una imposición de un desgraciado mortal como ellos. Me enfermiza ver gente que ve a Dios de una forma tan diminuta como que si Dios fuera, qué sé yo, un virus que con mi soplo transmito el virus. No existe poder interior mágico más que un vivir a diario con una calidad de vida, de comunión, de entrega para con Dios. No hay. No hay. Si alguno te dice, decirle mentiroso. O traiga tu Biblia y convénceme que hay otra forma de fortalecernos interiormente más que un vivir a diario con Dios. No hay. Por eso muchos se tropiezan, muchos se caen, muchos se revuelcan y llevan el nombre de Dios. Porque muy fácil hacer mi camino en nombre de Dios y salir con la mía. Digo, bueno, man, gloria a Dios, saqué mis deudas. ¿Cómo sacaste tus deudas? Haciendo tranzas. Es muy fácil. Por eso, hermano, el Hijo de Dios que viva y que quiere los principios de Dios en su vida, va a pasar por luchas, por problemas. Pero ¿sabe qué? En todas Dios va a estar con él. Y esta va a ser la confianza, la plenitud, el descanso, la paz que tiene. No importa quién sea que golpea su propia puerta o la puerta de su corazón. Por eso David, en el Salmo 62, 1 y 2 dice, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Y acá salvación es mi liberación. De que en Dios vos podés seguir adelante. Eso es lo que David está diciendo. Los salmos no es que David no va a pasar. No es que Dios viene y va a librarme de todo. No. Que a pesar de todo, Dios va a me dar fuerza para yo proseguir, para yo levantar. Si paso por las valles, Dios va a me hacer cruzar el valle y salir del valle. Si subo a las montañas, Dios va a me hacer bajar y hacerme entender, a vivir correctamente como Él quiere. Entonces, Él solamente es mi roca y mi salvación y mi refugio, dice David en el Salmo 62. Y eso, hermano, tiene que golpearnos de ver un hombre cómo confía en Dios. Por eso les aconsejo, lean la vida de David. Lean, porque eso es la realidad de la vida del hombre. Por eso que entienda por qué Jesús fue llamado hijo de David. Tuvimos grandes hombres de Dios. Abraham, David. Jesús podría ser llamado hijo de Abraham. No fue llamado hijo de Abraham, fue llamado hijo de David. Tuvimos el sabio Salomón. Jesús fue llamado hijo de David. ¿Por qué? Porque David mostró plenitud, estoy hablando en mis palabras, plenitud de confianza, entrega total a Dios en su vida y en todas las circunstancias que no fueron pocas que pasó. No fueron pocas. En los versículos 2 y 3, ahí en este mismo Salmos, nos revela los malos peligraban en la vida de David. Entonces queda claro en el versículo 2 que eran enemigos ocultos, gente cercana con el rostro quizás como el de Judas, como vemos la semana pasada con Jesús, que tramaban matarlo, acechar su propia vida a David. Esto es lo que nos vemos en el Salmo 2. El enemigo en este salmo tenía todo preparado. Y ahí lo vemos claramente. Tenía todo preparado, calculado y pronto para ponerlo por obra contra la vida de David.
Y dice el versículo 2, porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre las cuerdas para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Quiere decir que estamos hablando del rey Saúl, que tenía todo el poderío, toda la máquina del Estado estaba a su servicio. Tenía todo humanamente hablando para sacar David del mapa, para exterminar totalmente con su propia vida. Y imagínate, ¿qué harás tú contra el presidente de Uruguay, que no en aquella época era rey? ¿Qué harías si toda la nación va contra tu vida? ¿Qué harías? ¿Dirías como David, en Dios está confiada mi alma? ¿Dirías esto? Pero en el versículo 3 nos describe otra realidad, que muchas veces usamos ese versículo para otro contexto. Pero acá en el contexto tiene otra connotación. Cuando dice en el versículo 3, si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Acá, hermano, en este contexto, lo que el salmista está escribiendo, en otras palabras, es como decir, el rey que debía velar por la ley de Dios y por sus ordenanzas, y él mismo la pisotean, la pervertan y quiere hacer lo contrario a ellas. Acá los fundamentos, si fueron destruidos los fundamentos, habla de la ley, de las ordenanzas de Dios. Y entonces el salmista dice, si el propio rey, que debe velar por la verdad de Dios y él mismo la pisotea, ¿qué puede hacer un mortal como yo? En otras palabras, lo que los consejeros hermanos le decían a David es, David, tú no eres nada mediante los malos que vienen por ti. Lo mejor es escapar como la ave al monte, que era en aquella época el último lugar de refugio para un fugitivo. Es decir, antiguamente cuando quería huir y el último escape, huía a los montes. Porque como eran montes muy cerrados, entonces muy difícil que iban a buscarlos en los montes. Por eso David, cuando huyó después de Saúl, vemos que una de las partes de su huida fue en los montes. Y cuando fue contra lo de Keila, la Biblia dice que Saúl era por un lado del monte y David con sus hombres por otro lado del monte. Lo más normal, hermano, es esperar que David se afligiera y temiera. Lo más normal es que chorequeamos, lo más normal que nos bajamos los guardias, lo más normal que nos desanimamos, lo más normal que largamos la toalla, lo más normal separamos como matrimonio, lo más normal echar mi hija porque no me sirve, lo más normal me cambio de este lugar porque no me gusta, no me hablan como me gusta. Lo más normal, ¿qué? Lo más normal, hermanos, tomar decisiones propias. Vemos en David que no fue así. No fue así, pero lo contrario. David se permaneció firme. ¿Cómo huiré como aves si puedo confiar en Dios? En otras palabras, bien como dice el dicho oriental, el viento que sacude la palmera cimenta más hondo sus raíces. ¿Está bien la traducción? ¿Está bien? El viento que sacude la palmera, ese mismo viento le hace más hondo, más firme sus raíces en la tierra. Es decir, David está diciendo, las pruebas no van a debilitarme, pero lo contrario, va a afirmar mi confianza en Dios. Hermano, la pregunta, tus luchas, yo no sé tus luchas, yo no sé en lo que pasa. Lo que tú estás pasando, ¿te lleva a cimentarte más en Dios? ¿A aferrarte más en Dios? ¿Te lleva a descansar más en Dios? ¿Te lleva a lo que Jesús dice? Venid a mí, todos que estáis cansados y oprimidos, como vimos el miércoles. Dame tu yugo. O solo pensamos en el yugo para el impío, para el que no conoce a Dios. Dice, venga Jesús y echa tu carga. No, hermano, eso Jesús te invita a ti, a mí, que somos sus hijos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro único refugio. Él es nuestro único refugio, es el único lugar seguro a donde podemos ir, no importa cómo, no importa en qué condición, y tirarnos delante de Él. Y esto mismo, hermano, es lo que pasó a David. La tercera muy importante lección es, y lo vemos en David, conocer quién es Dios.
conocer quién es Dios. Decir que Dios es el que está en el cielo, que es todopoderoso. Esto cualquiera puede decirlo. Lo más importante, hermano, es que tu corazón, que tu mente, que en tu vida sepas a diario quién es Dios. Por eso el profeta Daniel lo expresó en su libro, capítulo 11, versículo 34, dice, el pueblo que conoce a su Dios se desmaya, larga la toalla, busca una solución alternativa, va al plan B. ¿Qué hará? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Actuará según quién? Según Dios. ¿Andará por la fuerza de quién? Por la fuerza de Dios. Y el propio David dice una verdad que refleja su confianza en Dios, que está en el Salmo 56:3. En el día que temo, me voy. En el día que temo, yo en ti confío. Esa verdad, hermano, está dentro de tu corazón, de tu vida. Quiera Dios que sí. El día que temo es el día cuando golpean las circunstancias difíciles en mi puerta. El día que temo cuando remolinos de la vida cercan mi vida. El día que temo, en ti confío. No quiere decir que vamos a sobrepasar las luchas, sino vamos a aquietar nuestro corazón y apegarnos profundamente a ese Dios que conocemos. Por eso es muy importante, por eso David termina su salmo hablando de su conocimiento de Dios. David sabía quién era su Dios, por eso el Salmo 11:4 dice, y ese salmo que estamos estudiando, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los ojos de los hombres, a los hijos de los hombres. Hay de aquellos que su confianza está en una estatua o en el ser humano. David sabía quién es Dios. Dios está sentado en su trono. Dios no está sentado en su trono limando las uñas. Dios está sentado en su trono. Ve todas las cosas que pasan en esta tierra que Él mismo la crió. Y Él conoce cada humano que Él lo trajo a esa tierra. David sabía esta realidad profundamente. Como el libro de Hebreos dice que todas las cosas están transparentes, desnudas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. ¿Sabe esa grandeza? ¿Tú sabes que crió el mundo entero? Intenta entrar a Google y ve poco sobre el espacio, sobre la creación afuera. Te quedas confuso. Ahora imagínate que ese Dios que no solo cuida todas las cosas que están afuera, sino conoce la vida, la intención y el corazón de cada uno de nosotros. David tenía plenamente esa certeza. Y esto es lo que le llevaba a David a estar confiantes en ese Dios a quien le ha entregado su vida. El versículo 5 dice, Jehová prueba al justo. ¿Te gusta ese versículo? Creo que nadie meditará en ese versículo, ¿no? O quizás intentamos zafar y decir, bueno, pero yo no soy tan justo. Entonces ese versículo no es para mí, ese versículo es para la hermana allí. Jehová prueba los justos. ¿Sabes de esto? Entonces el Señor a los suyos prueba y los escudriña. ¿Y sabe por qué Dios nos prueba? ¿Sabe por qué Dios nos prueba? Para que nosotros veamos lo que somos. Porque todos tenemos un concepto de nosotros mucho mayor. Todos tenemos un concepto de santidad, de pureza, de confianza en Dios. ¿Sabe cuánto vamos a mostrar? Confío. Señor, en ti confío. Señor, te daré toda mi vida. Y cantamos acá, Señor, todo soy tuyo. Bueno, entonces Dios, bueno, hijo, voy a mostrar poquito. Voy a perfeccionarte, porque como padre yo quiero perfeccionarte. Nosotros como padres no hacemos lo mismo con nuestros hijos. Lo hacemos lo mismo. Entonces Dios dice, bueno, hijo. Entonces Dios te hace, bueno, vamos, un poquito la alfombra. Y bueno, golpea. Y las pruebas de Dios no vienen con ángeles, vienen en las cosas naturales de esta vida. Por eso Jesús nos dijo, en el mundo tendréis paz y amor. En el mundo tendréis aflicción.
En el mundo van a tener luchas. En el mundo van a tener pruebas. Pero tener ánimo. ¿En quién tenemos que tener ánimo? ¿Quién es el que produce? ¿Quién es el dinamismo que produce en los hijos de Dios el ánimo? Dios. No es diga 5 palabras. No es ser positivo. Por el amor de Dios, sea positivo. Quiero ver, sea el positivo cuando golpea a tu puerta la prueba. Porque ahora está en la moda esto, que todo positivo, que no sea negativo y que lo que pronunciamos va a pasar. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. A esa gente me da lástima porque me doy cuenta que te vive en otro planeta. Vive en otro planeta. Lo que te da ánimo para vivir es el mismo Dios. Por eso Dios te prueba. A los israelitas les dijo, te probé, te dejé tener hambre, te dejé tener sed, te saqué de Egipto, viste mi maravilla, pero entraste en el desierto y te dejé tener hambre para saber lo que había en tu corazón. No que Dios para saber, porque Dios sabía. Lo que Dios quería que los hijos de Israel se dieran cuenta de su incredulidad, de su falta de confianza en Dios. Por eso cuando Dios nos prueba, exactamente para perfeccionar nuestras vidas, para llevarnos a buscarlo más, para llevarnos a confiar en Él más, para que podamos rendir nuestro hombre más, que es lo más difícil. ¿Por qué? Porque queremos nosotros luchar con nuestra propia fuerza. Y a los hijos de Dios, la primera lección que Dios les enseña, aprender a confiar y descansar en mí. No importa los problemas que podrás pasar. Por eso Santiago dice en capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuanto le aumentan el salario. Y cuando compren coche nuevo y cuando todo te va bien. Amén. Nadie dice amén. Bueno. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuanto os halléis en diversas pruebas. Aquí está escribiendo Santiago a los hijos de Dios, a la iglesia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. ¿Está orando y no está viendo respuestas? ¿Está orando y no está viendo respuestas? ¿Está clamando y parece que las oraciones no pasan al techo? Dios está trabajando en ti y en mí. ¿Para qué? Para aprender a confiar en Él independiente de las respuestas y de las situaciones que pueden pasar. Entienda esto. Dios está produciendo. Y hermano, la paciencia es una de las primeras cosas que Dios quiere producir en sus hijos. ¿Por qué? Porque para vivir en ese mundo necesitamos tener plenamente paciencia. Paciencia para aguantarnos a nosotros, paciencia para aguantar a nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros parientes, los hermanos de la iglesia, nuestro trabajo. Lo que nos pasa, precisamos paciencia. Porque la paciencia es lo que nos lleva a descansar en Dios. Nadie puede descansar en Dios así. Señor, ¿por qué? Señor, dale, no puedo aguantar. Hoy quiero tu victoria. No, espere que va a prolongar más. Te lo aconsejo, llévala contigo, te va a prolongar más hasta que tú aprendas a descansar. Haga en mí conforme tu voluntad. Hasta que hagas como Job, Señor, aunque me mate, en ti esperaré. Y quizás allí la mano de Dios viene y tú dices, wow, estaba en un tormento y la mano de Dios despejó todo. O quizás en medio de los tormentos dices, gloria a Dios. ¿Cómo vive ese hermano y esa hermana? No sé, es la gracia de Dios. Por eso Pablo dijo, no yo, pero la gracia de Dios. Por eso Pablo dijo, estoy derrubado pero no postrado. Estoy preso pero no largué la toalla. Me dicen de todo pero prosigo hacia adelante. ¿Y cómo, Pablo? Qué fuerte, Pablo. No diga soy fuerte, no diga soy fuerte. Es por pura gracia del Señor. Es por pura gracia del Señor. Pero no porque la gracia del Señor eligió a Pablo, sino que Pablo se agarró profundamente con el Dios de la gracia. No es un milagro, no es un chip. No, es una realidad interior que brota en la vida. Por eso David, hermano, tenía plena certeza de quién es Dios. Y sigue diciendo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Versículo 6, sobre los malos hará llover calamidad, fuego, azufre.
y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Es decir, que triunfa el malo, que haga lo que quiera, que cree que salga con la suya, que cree que está triunfando. Temprano o tarde, Dios va a decir, venga a la cuenta. Y nosotros que somos hijos de Dios tenemos que tener claro esto. Tenemos que tener claro eso. Por eso Colosenses capítulo 3 nos manda, si ya resucitaste con Cristo, busca las cosas que están arriba. Pone la mira en las cosas celestial, no terrenal. ¿Para qué? Para que no desanimamos. Para que podamos ver el fin de la realidad de la vida del hombre. No ese tiempo temporal que estamos viviendo. Porque mirando las realidades eternas, que podamos brotar en nosotros la esperanza eterna en nosotros. Eso es lo que pasó con la iglesia de Tesalonicenses. Por eso Pablo le habló de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque estaban desesperados. Los hermanos están muriendo. Esperaban a Jesús viniera en sus días. Y los hermanos estaban viendo. Pablo dijo, hermanos, ¿para qué te desanimen? Nadie está muriendo. Todos los que están durmiendo en el Señor están presentes en el Señor. Tened ánimo. Ya la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Ya estamos en el Señor. Ya somos de Él. Ya estamos injertados en Él. Ya estamos vivos en Él. Y hermanos, generalmente muchos tropezan al ver la prosperidad de los malos. Así como ahí en ese salmista habla de que los malos hacen lo que le da la gana. Eso es lo que le pasó a Asaf, capítulo 73 de Salmo. Asaf era responsable por los cantos en la congregación. En el Salmo 73 dice que casi resbalaron mis pies, porque vi la maldad de los malos. Vi que los malos no sufren, vi que los malos no tienen problema financiero, vi que los malos parece que están llenos de salud, vi que los malos parece que agarran la tierra y se transforma en oro. Y Asaf dijo, me fue un tropiezo. Les aconsejo, lean después Salmo 73. Pero Asaf dijo, casi resbalaron mis pies, pero cambió todo cuando entré al santuario de Dios y vi el fin de ellos. Y después él mismo dijo, cuán necio fui, cuán tonto fui de pensar, de mirar las cosas temporal, momentáneas de esta vida. Y se hinca profundamente a adorar al mismo Dios. En el Salmo 73, por supuesto, no voy a leerlo. Entonces, hermanos, en el verso 7 nos muestra la perla. Estoy avanzando para quebrar el récord. Quiero Dios que quiebro, pero parece que no. El versículo 7 nos muestra David la perla de la gloria del cristiano. La perla, que es decir, lo más glorioso que el cristiano puede tener en la vida del cristiano. ¿Y cuál es esa perla de confiar en Dios, de rendirme a Dios? ¿Cuál es esa perla que David dice? Que vas a ser prosperado, que no vas a enfermarte, que vas a tener todo bajo tu dominio, que todo va a ir bien. Esto es la perla. ¿Cuál fue la perla? Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto cambiará el auto todos los años. El hombre recto mirará su rostro. El hombre recto, el hombre que confía en él, el premio mayor va a ser mirar su propio rostro. Y hermano, esto es lo más grandioso que podemos tener. Y esto es lo más profundo que podemos tener en esta mañana. Yo no sé lo que tú estás pasando. No sé la condición que tú estás pasando. David estaba en aprieto. Su alma estaba puesta a precio una y otra vez. Y David dijo, en Dios está acallada mi alma. David dijo, en Dios he confiado. ¿Por qué dicen huir como aves? ¿Por qué? Y hermano, ¿qué es lo que te golpea en esta mañana? ¿Qué es lo que te ha tocado tu puerta en esta mañana? Yo no sé lo que te ha tocado tu puerta, yo no sé por qué estás luchando, yo no sé qué amargura tenés en el corazón, yo no sé qué es lo que te hunde en esta mañana. Pero que en esta mañana, hermano, las palabras de David, la certeza de David puede llevarte a confiar, descansar en Dios. Esta es mi oración y mi súplica. Pero mi mayor consejo es trabaje en tu corazón en la confianza con Dios, en conocer a Dios. Trabaje en tu corazón para que atesoras en tu interior la plenitud. Por eso Pablo oraba a los efesios, dice así,
oro por ellos para que Dios los llene con su poder en su hombre interior. Ahora, seríamos muy necios creer que Dios va a estar llenando así. No, lo que Pablo estaba orando, para que ellos se edifican, por eso les pedía ser lleno del Espíritu, es un verbo presente y continuo. Y si yo vivo a diario llenándome de Dios, nutriéndome de Dios, rendiendo mi corazón a Dios, es imposible. Cuando golpea mi puerta la situación es difícil, voy a desarmarme todo. ¿A quién voy a correr? A Dios. ¿A quién voy a abrir mi corazón? A Dios. ¿A quién voy a entender, Señor, tú tenés dominio sobre todas las cosas? A Dios. Por eso, ese mismo David, y voy a leer ese salmo, y hermano, escuche, más de 90 veces David en los salmos, más de 90 veces habla de la confianza en Dios. Y te dejo para esta semana, leer los 150 salmos y ve toda la parte de confianza de los salmistas en Dios. Pero ese salmo de David, el 46, dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Auxilio no quiere decir que va a sacarte de tus tribulaciones, entienda, sino Él va a ser el antídoto, la fortaleza, el anticuerpo que tú vas a poder tener interiormente para enfrentar, no importa cuáles sean las tribulaciones, las luchas, las pruebas que vas a atravesar dentro de ti. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Te gusta que la tierra se remueve dentro de ti? ¿Es lindo ver la tierra ser removida? No, David está usando una expresión, pero es una realidad que estaba en su corazón. Y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Hermano, ¿entienda esto lo que David está diciendo? David escribe de una forma caótica, una forma terrible, pero Dios dice que en medio de todo ese caos que puede surgir, su alma está acalmada, aquietada, porque Dios está en medio del torbellino, Dios está en medio de las luchas, Dios está en medio de las aguas turbulentas, Dios está en medio de los vientos, Dios está por encima de todas las cosas. ¿Está tu corazón esta mañana confiado en Dios? La pregunta es esto. Está en el Salmo 73, dice así: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi confianza es Dios para siempre. Qué maravilloso eso. Qué maravilloso podemos ver a alguien que no está pasando por nada y está viviendo una vida maravillosa. Qué maravilloso. Pero qué maravilloso ver hijo de Dios, que aunque es sacudido, golpeado por luchas, problemas, sufrimientos, circunstancias de todas que puede haber bajo de la tierra, su corazón está acallado, descansando, reposando, confiando plenamente en el Dios que reina en los cielos. Ojalá que en esta mañana tu corazón esté depositado a los pies del Señor. Ojalá que Dios sea la fortaleza que te lleva a caminar, avanzar y vivir cada día para glorificarlo en la situación que te toca vivir. Entonces mi corazón, hermano, en esta mañana quiso traer esa palabra para que, no sé qué es lo que está pasando, no sé qué cruza en tu vida, en tu mente, o quizás para mañana, porque como te dije, bienvenido al planeta Tierra, para mañana, cuando golpea tu vida, las luchas y las pruebas, sepas hoy construir en tu interior confianza, porque confianza no se construye de noche para el día. Confianza no se construye de noche para el día. Matrimonios, la confianza entre ustedes se construyó así, de noche para el día. La miré, wow, hubo así una flecha. Familias no se construye. Ahora, pero también imagina un matrimonio sin confianza, una familia sin confianza. Trabajar en un lugar donde no hay confianza. La confianza, ¿cómo se hace? Se construye. La confianza se construye. Entonces empieza hoy a construir en tu interior la fortaleza de Dios, para que cuando, y ojalá que no vengan, pero cuando golpean tu puerta, tu corazón puede reposar plenamente en Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre eternamente y para siempre. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú mismo nos dijiste
que todo lo que escribió antes para nuestro provecho se fue escrito. Gracias que podamos ver a David, este hombre, Señor, que ninguno de nosotros ha pasado lo que ha pasado. Ninguno de nosotros ha pasado por circunstancias difíciles, agobiantes, que atravesó su corazón, que sacudió su vida. Pero podemos ver un hombre que en todo estaba descansando, confiando y esperando en ti. Por eso tú para él siempre fuiste el socorro presente en las angustias, que así él los describe en un salmo. No dice que no vamos a pasar por las angustias, sino el socorro presente en las angustias. En otro salmo dice, estaré con él en la angustia. Por eso Dios, ayúdanos en esta mañana como iglesia, como hijos tuyos, a crecer y a vivir una vida de construcción interior contigo. Porque esto es lo que Jesús viniste a enseñarnos, a vivir contigo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Y ese conocimiento interno, único, entre yo y Dios. En mi vivir diario, en mis luchas, en mis alegrías, en mi tristeza, en mi gozo, en todo lo que estoy pasando. En Dios, mi alma está acallada y reposa. Ojalá en esta mañana, Padre, que cada uno de nosotros lleva esta lección en nuestros corazones de aprender a crecer en ti, para que podamos por ti cruzar todos los caminos y las circunstancias que nos toca vivir en esta vida. Te ruego que tú bendiga a cada uno de nosotros, que nos fortalece, que nos dé victoria en Cristo Jesús, y ya tenemos la victoria que es Jesús mismo. Pero ayúdanos a crecer en ti, para que en este mundo malo que tu palabra dice, podamos atravesar, proseguir, y que nada ni nadie impide nuestro crecimiento. Y cuando vengan las malas noticias, cuando vengan las noticias que nos hacen querer escapar, huir, entrar en depresión o desesperación, podemos automáticamente, por el vivir diario contigo, ir hasta ti, entrar a nuestro aposento, cerrar la puerta y poner delante de ti toda nuestra carga, todas nuestras luchas, y aprender que solamente en ti podemos tener el verdadero descanso interior. Oh Dios, en nombre de Jesús, lo que faltó de mi parte, que tu Espíritu lo completa en nuestros corazones. Que tengamos una semana donde podamos reflexionar en estas verdades profundas, eternas, que realmente van a marcar nuestras vidas mientras caminamos y transitamos ese tiempo que nos toca vivir. Nos despedimos, oh Dios, de este lugar, pero no nos despide de tu compañía y de tu gracia y de tu favor. Bendícenos, llévanos bajo tu luz, para que en tu luz podamos crecer, en confiar y rendir todo nuestro ser a ti. Oh Dios, en nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén.